doctor. Ok, entonces ayer todavía estamos en el tema 1. El tema 1 es largo. Hablamos sobre el concepto de lo que es farmacología, tocamos el punto de lo que es farmacocinética y farmacodinámica. Farmacocinética sería el tema número 2. Y comenzamos a ver lo que significa la farmacodinámica, ¿ok? Que es la acción que hacen los fármacos al organismo. Y habíamos mencionado ciertas características que deben poseer los fármacos para poderse unir con sustancias macromoleculares que están en el organismo, están dispuestas en el organismo, y que la mayoría de los fármacos, cuando hacen su acción a través de receptores. Si bien es cierto, existen otros fármacos que no necesitan unirse a receptores para poder cumplir una acción, que son una serie de eventos o la cascada fisiológica, bioquímica, para que nos dé un efecto farmacológico. Y aquellas drogas que no se unen al receptor se unen a otras sustancias que vienen siendo como una diana para ellos, pero no son receptores porque no cumplen las características y las propiedades de los receptores. Entonces, los receptores son moléculas donde los fármacos, una vez que interactúan con ellos de forma selectiva, recuerden las propiedades, generan una serie de modificaciones constantes y específicas en la función celular. No van a crear nuevas acciones, sino son conocidas por las células. Habíamos mencionado que pueden estimular, pueden inhibir, pueden reemplazar o pueden sustituir. ¿Dónde se localizan los receptores? Ellos generalmente van a estar ubicados a nivel de lo que es la membrana de la célula, pueden estar también a nivel del citoplasma, incluso hay receptores a nivel del núcleo. Y por supuesto, los fármacos deben cumplir ciertas características para poder atravesar la membrana. Por ejemplo, aquellos fármacos que se unen con un receptor que está a nivel del núcleo, deben cumplir una característica principal para poder atravesar y llegar hasta ese sitio. Entonces, en esta diapositiva nosotros vemos que existen ciertos receptores. Recuerden que los receptores también pueden ser activados por ligandos endógenos. Y cuando nosotros damos una droga es para mimetizar algún ligando endógeno o para bloquear ese ligando endógeno. Entonces vemos una serie de receptores que están a nivel de las membranas, están dentro del núcleo y producen van a producir lo que sería, van a producir lo que sería la cascada de eventos o reacciones químicas o mecanismos de acción o de señalización. Lo que hacen es traducir una señal cuando un fármaco se une al receptor. Entonces vemos el efecto farmacológico. Recuerden que no hay efecto farmacológico si no tenemos una acción farmacológica. Mencionamos también, y es lo que vamos a ver hoy, cuáles eran los tipos de receptores. Tenemos los receptores, básicamente existen muchas familias de receptores con esas características de receptor, pero prácticamente en su libro, y lo que vamos a mencionar, están los receptores que están a nivel intracelular, los receptores que están relacionados al transporte iónico, también se les denomina ionotrópicos, los que están acoplados a proteínas G o metabotrópicos, y los receptores que tienen una actividad enzimática. Vamos a detallar un poquito, o vamos a detallar no un poquito, sino lo más importante de cada uno de ellos. Si bien es cierto, entonces existen cuando nosotros damos una droga, podemos tener acciones específicas y acciones inespecíficas o no específicas. Generalmente cuando nosotros damos una droga, siempre queremos tener una acción específica. Entonces son acciones farmacológicas específicas, son producidas cuando la droga en particular ocupa un receptor y lo activa. Recuerden que los receptores generalmente están inactivos mientras no lo tengan el ligando que lo esté activando o la droga.
Y la no específica es producida por interacción del fármaco con el receptor. No es producida por la interacción del fármaco con el receptor, sino por interacción química o fisiológica entre sustancias producidas por el organismo y los fármacos. No necesitan de un receptor para producir. Ejemplo, cuando usamos que utilizan el cotransportador, como sería la bomba sodio-potasio, drogas que utilizan la enzima de la convertidora de angiotensina o que utilizan el COX-2. Más adelante vamos a ver. Estos serían algunos ejemplos de fármacos que no necesitan un receptor para producir una acción y un efecto farmacológico. Muchos antiácidos que tienen la presencia de plata, magnesio, entonces utilizan esa molécula para disminuir el ácido clorhídrico a nivel de los jugos gástricos. Algunos diuréticos que utilizan cotransportadores que van a estar ubicados a nivel de la nefrona, los AINE con la enzima de la COX-2, algunos anticolinesterásicos, como sería la neostigmina, que utiliza la acetilcolinesterasa, los antigotosos, esto estaría para ustedes, van a buscar cuáles serían los antilecotrianos, el Montelukast, que se utiliza en pacientes que son asmáticos, y algunos inhibidores de la monoamino oxidasa. Esos serían algunos ejemplos de drogas que no utilizan receptores para producir su efecto. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? ¿O estoy hablando sola? Sí, doctora, la estoy escuchando. Okay. Sí, doctora, la escuchamos. Ok, entonces, cuando tenemos un fármaco o una droga o un ligando, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando o qué es lo que esperamos? Un efecto. Pero para que ocurra el efecto, debe alcanzar concentraciones adecuadas en la biofase. ¿Qué es la biofase? Es el medio donde están los receptores para tener el efecto farmacológico. Pero, por supuesto, este receptor y la droga, para que produzcan un efecto, deben poseer una capacidad de unión para poder generar un estímulo. Lo que es lo mismo, producir un mecanismo de acción bioquímico o cambio fisiológico, cuando se une al receptor, entonces tenemos la acción y el efecto farmacológico. La interacción fármaco-receptor, esto ya lo hemos venido mencionando. Para que se dé la interacción fármaco-receptor, cuáles son las características, cuál sería la fuerza de unión. Y estas son las otras características que habíamos mencionado. Entonces, esto es repaso, ¿ok? De lo que vimos ayer. Habíamos mencionado que debe haber afinidad y que la afinidad era ¿qué? ¿Qué era la afinidad? La tendencia que tiene la droga de unirse al receptor. Muy bien. Actividad intrínseca. Era la capacidad como tal que tiene la droga para poder llevar a cabo ese efecto también. La actividad intrínseca es la capacidad que tiene el receptor de unirse, que tiene la droga de unirse al receptor y activarlo. Y habíamos dicho que aquellos fármacos que tienen esa capacidad, que tienen afinidad y activan, ¿qué tipo de droga eran? ¿O qué tipo de drogas son? Perdón. Agonistas. Agonistas. Y aquellas que tienen afinidad, pero no activan el receptor, serían Antagonistas. Antagonistas. Muy bien. Reversibilidad, ¿de qué dependía? Del tipo de enlace. El tipo de enlace, la capacidad que tiene el fármaco de separarse de su receptor, porque eso no es una unión permanente. Cuando ya bajan las concentraciones, entonces ya el receptor queda inactivo. La especificidad era la capacidad que tiene el fármaco de unirse a un receptor específico. Por ejemplo, están los receptores adrenérgico alfa y adrenérgico beta, así como los receptores histaminérgico H1 y H2. La selectividad es la capacidad que tiene el fármaco
de seleccionar a cuál receptor es que se va a unir. El ejemplo aquí tenemos la clorfenilamina, que es un antihistamínico. Entonces, ¿dónde se va a unir? Al receptor H. ¿Pero cuál? Sabemos que existe histaminérgico 1 y histaminérgico 2. ¿A cuál se debe unir? Para que vean por qué es la selectividad. ¿A cuál de los dos? Creo que había mencionado que era el H1. H1. Y tenemos la ranitidina que también se une al receptor histaminérgico, pero ¿a cuál? ¿Al 1 o al 2? ¿Al 1 o al 2? Al H2, histaminérgico 2. El H1 es antialérgico y H2 son bloqueadores para disminuir lo que sería la producción de jugo gástrico, que fíjense que funciona muy distinto y que no es un antiácido, porque el antiácido, aunque sepamos que la acción de la ranitidina es disminuir los jugos gástricos y el de los antiácidos igual, pero no funcionan, no tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces, eso es para que vean lo que es la selectividad. Y la sensibilidad, por supuesto, si el receptor no está óptimo para que el fármaco se una, no se va a unir. Esto es pregunta de examen siempre, generalmente, ¿ok? Entonces, aquí vemos un dibujo. Los receptores, por lo general, van a estar en su forma inactiva si no tienen el estímulo de un fármaco o de un ligando. Aquí sí, una vez que se administra una droga agonista, entonces va a buscar su receptor específico, una sustancia química, su receptor específico. ¿Y cuál es el fin? Incrementar la actividad de la célula, activar un mecanismo de acción dependiendo de cuál es el receptor que se va a activar. Y por supuesto, si yo doy un fármaco antagonista, entonces lo que voy a hacer es que se va a bloquear ese receptor para inhibir la actividad celular. Y recuerden que no se está creando funciones desconocidas para la célula. Entonces, otra vez, para que se les quede, 4 tipos de receptores: los ionotrópicos, los metabotrópicos, los que tienen actividad enzimática y los que están en forma intracelular, específicamente a nivel del núcleo. Por lo general, aquellos fármacos que se unen a receptores ionotrópicos, receptores metabotrópicos, receptores enzimáticos, tienen una característica de ser hidrosoluble, y los que están, los receptores intracelulares, debe ser sustancia liposoluble para poder atravesar la célula, si nosotros recordamos cuáles son las características particulares, cómo está conformada la célula celular, la membrana celular, perdón. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, esto lo vamos a ver un poquito más detallado. Si nosotros tenemos los receptores ionotrópicos, entonces, dependiendo del ion que el fármaco va a activar, puede hacer una apertura de canales o bien, por el contrario, cerrar lo que sería el canal en particular. Y por lo tanto, tenemos el efecto celular. Uno de los ejemplos de estos receptores ligados o ionotrópicos serían los de nicotina, de acetilcolina, los receptores de acetilcolina. Esto ocurre en milisegundos. Tenemos los de tirosina quinasa, que es lo que van a producir una fosforilación para tener el efecto celular. Tenemos los que están ligados a proteína G, actúan sobre un efector y este efector entonces va a producir o generar segundos mensajeros para tener el efecto celular, ejemplo los receptores beta-adrenérgicos, y los que tienen actividad de transcripción, que ya esto sería dentro del núcleo celular. Ejemplo de estos son los receptores para hormonas esteroideas. En esta diapositiva lo que quiero demostrarle es que tenemos la droga, activa el receptor, traduce la señal a un efector y tenemos el efecto.
También yo les mencioné que existen drogas que actúan o activan el receptor, traducen la señal y podemos tener con una sola droga, podemos tener dos efectos distintos. Con una sola droga tenemos una sola acción, pero puede producir dos efectos. Y tenemos entonces también en este gráfico dos drogas distintas que pueden producir un mismo efecto farmacológico. Bien, vamos a hablar entonces de los receptores ionotrópicos. Tiene algunas características. Son receptores que están a nivel de membrana, atraviesan la membrana, depende de un voltaje y depende de cuál es el ligando. ¿Qué hacen ellos? Modulan el flujo de iones. ¿Y qué producen? Cuando ese fármaco se une a este tipo de receptor, lo que sucede, aquí tenemos un receptor que atraviesa la membrana, aquí tenemos el ligando o el fármaco, se une al receptor y produce cambios conformacionales. ¿Y qué hace cuando entra o sale un ion de la célula? Ustedes lo vieron en fisiología, ¿qué hace? ¿Cómo se llama eso? Hay un cambio de potencial de membrana. Hay un cambio del potencial de membrana que dependiendo de cuál va a ser, podemos tener una despolarización o una hiperpolarización. Ese sería su mecanismo de acción. Dentro de las características del receptor ionotrópico, tenemos ya desde el punto de vista un poquito más profundo, tenemos que están a nivel de la membrana, atraviesan la membrana, ¿ok? Tiene dominios de membrana 4. 1, 2, 3, 4. Tienen un amino terminal extracelular, que este sería el dominio de unión del fármaco o del ligando, lugar de reconocimiento, y tiene un carboxilo terminal que también es extracelular. ¿Y qué es lo que hace cuando se activa este receptor? Lo que hace es flujo de iones, dependiendo de cuáles son las características de este tipo de receptores. Los receptores del GABA, los receptores nicotínicos, aquí están los diferentes ligandos o neurotransmisores que lo activan, el GABAérgico, adrenérgico, los receptores del glutamato, los receptores serotoninérgicos, los 5-hidroxitriptamina y tenemos los receptores de glicina. Entonces, recordar, 4 dominios transmembrana tienen un dominio donde reconoce el ligando o el fármaco, que es el amino terminal, y tiene un carboxilo terminal que es extracelular. Serían las características de estos receptores ionotrópicos. Entonces, veamos. Cuando nosotros damos una droga que se une al receptor GABA, como serían las benzodiazepinas o los barbitúricos, muchos esos que utilizan los abuelitos cuando tienen trastornos del sueño que nosotros damos, entonces el ion que está particularmente, por decirlo, el que se va a encargar de la apertura de ese canal serían los iones del cloro. Cuando hablamos de los iones del cloro, ¿hiperpolariza o despolariza? Pregunto. Hiperpolariza. No escucho. No se escuchó. Hiperpolariza. Hiperpolariza. ¿Todos están de acuerdo? Sí, doctora. Ok. ¿Y esto ocurre en qué? ¿Milisegundos o necesita más tiempo? Milisegundos. Milisegundos. Muy bien. Entonces, tenemos cuando usamos los anestésicos locales, los antiarrítmicos, entonces el ion que se encarga es el ion sodio. ¿Hiperpolariza o despolariza? El ion sodio despolariza. Ok, muy bien. Cuando usamos glibenclamida, la glibenclamida es un fármaco hipoglucemiante y tenemos la amiodarona, que es un fármaco
antiarrítmico, entonces el ion que interviene en este mecanismo es el ion cloro. Y el verapamilo es un bloqueador de los canales del calcio, que es un antiarrítmico, interviene los iones de calcio. De manera que fíjense que no solamente es sodio y potasio, sino todos los iones que están presentes en ese momento. Entonces, fíjense, cuando nosotros damos o indicamos un fármaco tipo diazepam, ¿qué va a activar o qué se va a unir o cuál es el receptor donde se va a activar ese diazepam? Que es una benzodiazepina, entonces lo que se activa el receptor GABA. Este receptor GABA hace que aperturen los canales o activa apertura y hace que aumente el cloro intracelular, produciendo hiperpolarización. Este sería el mecanismo de acción y el efecto es una relajación muscular. Por eso es que el paciente entonces se siente como que, o sea, estoy más relajado, más tranquilo. Ese sería el efecto que nosotros vamos a encontrar. ¿Y la acción cuál sería? Una vez que se une, que activa el receptor ionotrópico, produce la hiperpolarización. En cuanto al receptor nicotínico, recuerden que todavía estamos en los receptores ionotrópicos. Vamos bien, ¿verdad? Hasta allí vamos entendiendo. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ustedes como que traen una buena base de fisiología. Qué bueno, qué bueno. Tenemos los receptores nicotínicos, que también es un receptor ionotrópico, se cumplen las características, 4 dominio transmembrana. Entonces, receptor nicotínico es el receptor de la acetilcolina, tiene 2 subunidades alfa, que aquí la vemos, una subunidad beta, gamma y lambda. Cuando se activa el receptor nicotínico, el ion que está implicado en esa entrada es el ion sodio y que produce una despolarización. Lo que es lo mismo, entonces, si ocurre despolarización, ¿cómo está ese receptor? ¿Se podrá activar o es un receptor que es inactivo? O bloqueado, mejor dicho, porque se me va a confundir, lo voy a confundir con los términos de activo e inactivo. Es un receptor que estamos estimulando para bloquear o para estimular. Entonces, Profe, ¿puede volver a repetir, porfa? Disculpe. ok, por Sí, por ejemplo, con el receptor nicotínico, sabemos que cuando nosotros usamos un receptor nicotínico o cuando se activa el receptor nicotínico, es estimulado por ¿cuál neurotransmisor? La acetilcolina. La acetilcolina abre el canal, permite la entrada de sodio por un lado y la salida de potasio, porque tiene que igualar las cargas, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo despolariza ese receptor? ¿Es con qué fin? ¿Estamos bloqueando la acción o la estamos estimulando la acción de ese receptor? Creo que sería estimulando la acción del receptor, doctora. ¿Quién dice más? Los receptores nicotínicos, cuando se da una droga que actúe sobre los receptores nicotínicos, tiene que ver con potencial de acción a nivel de la neurona y contracción de los músculos esqueléticos y cardíacos. ¿Sí? Ok, doctora. ¿Seguro? No porque lo diga yo, sino que lo dice el libro. Ok. ¿Alguna pregunta en relación a los receptores ionotrópicos? Doctora, No, disculpe, yo me quedé en la parte de si estimulaba o no estimulaba, de verdad que ahí me perdí. Ajá, pero ¿en qué parte? Porque yo, o sea, por lo que acabo de escuchar usted, yo entendí que estimulaba, pues, pero al final como mi compañero dijo que estimulaba
Y acaba de dar esta explicación de que siempre que se... Ay, lo que explico ahorita del libro, me quedé así como que, ajá. Ok, ¿la acetilcolina a qué pertenecen? Sistema nervioso, ¿cuál? Autónomo, simpático, parasimpático. ¿Cuál de los dos? De todas formas, esto ustedes no en cuanto a receptores, sino que en la segunda unidad que van a ver sistema nervioso autónomo, se tienen que aprender muy bien cuáles son estos receptores, porque la mayoría de las drogas del sistema nervioso autónomo van a utilizar este tipo de receptores. Ajá, entonces, Creo que sería simpático, doctora. Parasimpático. es parasimpático, muy bien. Entonces, cuando, que habíamos dicho, vamos a retroceder. Ajá. Cuando una droga produce despolarización, ¿cómo está la célula? ¿Apta para otro potencial de acción o no está apta para otro potencial de acción? Momentáneamente no está apta para otro. Y después que ocurre la despolarización, vámonos con la hiperpolarización. Cuando tenemos la hiperpolarización en el sentido de que aquí, en la hiperpolarización, esas neuronas tienen una menor probabilidad de generar un potencial de acción, porque esta célula no recupera su reposo como para que ocurra otra potencial de acción. Entonces, ya les dije del todo, ¿qué sucede en la despolarización? Aquí sí va a haber potencial de acción. Ajá, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Bloqueamos o estimulamos? Estimulamos la célula. Okay. Estimula la célula. De todas formas, ustedes lo van a buscar y lo vamos a estudiar en la parte de la práctica. ¿Ok? Salimos de los receptores ionotrópicos. Entramos en aquellas drogas que van a actuar sobre los receptores acoplados a proteína G o también denominados metabotrópicos. Los metabotrópicos. ¿Cuáles son las características estructurales de estos receptores? Tiene 7 dominio transmembrana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un receptor extracelular o que atraviesa la membrana. 7 dominio transmembrana, tiene un amino terminal, extracelular, que es el dominio de reconocimiento del ligando o del fármaco. Y tienen un carboxilo intracelular, que es el que produce el acoplamiento de la proteína G para activar o para inactivar el efector que genera la producción de un segundo mensajero. Este dominio reconoce al ligando o el fármaco que se une a proteína G, y este dominio, una vez que ocurre toda la cascada de eventos, que vamos a verlo ahorita, entonces este carboxilo es el que produce el acoplamiento, activa o inactiva de acuerdo al caso, al efector, para la producción de un segundo mensajero. Esta es una proteína G, así se debe ver a través del microscopio, o ya vamos a meternos dentro de lo que sería la célula a nivel de la membrana celular o extracelular. Tenemos el receptor y la proteína G se caracteriza por tener 3 subunidades. Una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Y tenemos el efector que está al ladito allí. Una vez que el ligando entra, la subunidad alfa está unida a un GDP, entra el agonista, reconocido por el dominio extracelular, activa, esto estaría en reposo, la subunidad alfa se separa de la subunidad beta y gamma. Ese GTP se intercambia por un GTP
y es la subunidad alfa que bien puede decirle al efector, mira, prodúceme el segundo mensajero o hazme una apertura de canales de iones. Ahorita lo vamos a ver con mejor detalle. Esto explica muy parecido a la lámina anterior, o sea que este receptor metabotrópico está en reposo con sus 3 subunidades, la subunidad alfa unida al GDP. Una vez que entra el ligando que lo activa, se separa la subunidad alfa de la beta y la gamma, y es la que la subunidad alfa intercambia GDP por GTP, actúa sobre el efector, y es que ese efector va a generar la producción de un segundo mensajero o apertura de canales. Aquí lo vemos un poquito más detallado. Tenemos el ligando, en este caso es un ligando endógeno, puede ser también un fármaco, se une al receptor metabotrópico, a la proteína G, dependiendo de cuál es el efector, se separan las subunidades, dependiendo de cuál es el efector que va a actuar o que activa, genera la producción de un segundo mensajero. Si el efector es una adenilato ciclasa, siempre su segundo mensajero, y esto ustedes lo conocen por fisiología, va a ser el AMP cíclico. O bien, actúa sobre un efector para que produzca un segundo mensajero, o puede el efector aperturar los canales iónicos. Esto es un poco más de lo mismo. Tenemos una estructura tridimensional con sus segmentos respectivos, una proteína G con 7 segmentos transmembrana. Entonces, yo sé que si actúa, por ejemplo, el segundo mensajero, por ejemplo, el segundo mensajero no, si ella estimula una proteína G, entonces yo sé que puede, bien sea, o activar una GI, ya ustedes saben que la GI es inhibitoria, entonces estoy bloqueando el proceso, estoy inhibiendo esa función de la célula. Si es una GS, yo sé que lo que va a hacer es entonces estimular, que de acuerdo a cuál va a ser el efector, puede ser entonces una adeninato ciclasa o una GTP o un trifosfato de inositol si es una GQ. Si es una GI, inhibe el efector. Si es GS, estimula el efector. Si es GQ, estimula el efector. Esto es un poco más de lo mismo. Esto ustedes lo vieron en fisiología o no se lo dieron. Profe, ¿se lo dieron en con fisiología? respecto a la GQ, yo tengo una duda porque había entendido que ella estimulaba y también inhibía. Vamos a verlo más adelante. Vamos a ver. Ah, ok. Está bien. Ok, entonces, una vez activada la proteína G, puede activar canales iónicos, independientemente de cuál ya nosotros vimos, cuál va a ser, cuáles son los iones, y tenemos el sistema del segundo mensajero. La adenilato ciclasa, cuando se estimula este efector, yo sé que cuál es el segundo mensajero, el AMP cíclico, que puede bien sea aumentar si estimula una proteína GS, y si disminuye es porque me está estimulando la proteína GI. Si el efector es el sistema de la guanilato ciclasa, el segundo mensajero es un GMP cíclico. Aplica igual si es una proteína GS, estimula o aumenta la producción de AMP cíclico, y si es una proteína GI, lo que hace es que disminuye. Y tenemos el sistema de la fosfolipasa 3. Este sería el efector. ¿Y cuál sería el segundo mensajero? El trifosfato de inositol, el diacilglicerol, que estimulan la producción de calcio. Yo creo que más adelante vamos a ver lo que tú estás diciendo. Entonces, cuando damos o cuáles serían los agonistas que se unen a la proteína G,
en dado caso de la histamina, la serotonina, los opioides, dopamina, adrenérgico y colinérgicos. Entonces ya ustedes al tener esto presente ya saben cuál es el receptor que está implicado para que estos ligandos produzcan efecto, los receptores unidos a proteína G. Pero ¿qué sucede? En dado caso que tenemos la dopamina y por un lado ella se une al receptor dopaminérgico D1, actúa sobre la proteína GS y ¿qué es lo que hace? Activa la adenilato ciclasa produciendo entonces AMP cíclico. Pero si esta misma dopamina se une al receptor D2, ¿qué es lo que hace? Estimula la proteína GI coinhibitoria, inhibe la producción de adenilato ciclasa y por lo tanto voy a tener una disminución de lo que sería el AMP cíclico. De manera que dependiendo de cuál receptor se va a unir cada ligando o cada droga en particular y si lo que activa es la proteína GS, lo que hace es estimular, y si se une a la proteína GI, lo que hace es inhibir. Entonces, cuando damos un fármaco que se une a un receptor metabotrópico, ya ustedes saben que lo que sucede es entonces se activa la proteína G, modula segundo mensajero previo estimulación del efector y ya sabemos entonces que dependiendo de cuál va a ser el efector, vamos a tener entonces la producción del segundo mensajero y después ese segundo mensajero, dependiendo de cuál va a ser la proteína que activa, entonces tenemos el efecto de la droga. Veamos aquí este cuadrito. Se ve un poquito complicado, se lo tienen que aprender y aquí yo creo que voy a aclarar tus dudas. Entonces tenemos los diferentes tipos de receptores en el espacio extracelular que se unen a la proteína G. Tenemos los receptores, por ejemplo, los que estimulan receptor beta 1, receptor beta 2, receptor beta 3 y los receptores dopaminérgico A1. Estimulan a la proteína GS, que es la que actúa como la traducción de la señal. Mira, me estimularon, entonces voy a decirle al efector, en este caso el efector es el adenilato ciclasa, este adenilato ciclasa va a generar un segundo mensajero, que en este caso, como se está estimulando este tipo de receptor, aumenta lo que sería, ya yo sé que el segundo mensajero de la adenilato ciclasa es el AMP cíclico. Actúa entonces la proteína quinasa y este es el efecto que vamos a ver, es porque aumenta la producción del segundo mensajero. Pero si tenemos un fármaco que se une a los receptores alfa 2, muscarínicos 2, dopaminérgico A2, ¿qué es lo que hace? Inhibe o estimula, estimula una proteína GI, que es la que le va a decir, mira, ya, o sea, no me sigas produciendo, voy a inhibir la adenilato ciclasa para que disminuya el AMP cíclico. Hasta ahora vamos bien. Sí, doctora. Entonces, cuando hay estimulación de la GQ, de la proteína GQ, ya yo sé que el efector que va a estimular, el efector que se estimula al activarse el GQ, cuando tenemos drogas que se unen a los receptores alfa 1 y muscarínico 1, entonces van a producir el efector que es la fosfolipasa C, y la fosfolipasa C, ¿cuál es el segundo mensajero que activa? El trifosfato de inositol, diacilglicerol, para que aumente la entrada de calcio
y veamos entonces el efecto. Entonces, aquí te estoy aclarando la duda de que cuando hay estimulación de la proteína GQ es porque hay un estímulo del efector fosfolipasa C que activa el trifosfato de inositol y aumenta la entrada de calcio. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Si el ligando es la histamina, por ejemplo, el ligando o damos un fármaco que mimetice la acción de la histamina, podemos tener que esa histamina, si se une al receptor H1, ¿cuál es el traductor? GQ. Ya yo sé, aquí yo debía haber puesto a ustedes taparle esto para hacerle la pregunta, pero bueno. Si estimula la proteína GQ, ¿cuál es el efector? La fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C que actúa, ¿cuál es el segundo mensajero que genera? El trifosfato de inositol y deacilglicerol. Entonces, ¿dónde están los receptores H1 o de histamina 1? Están distribuidos músculo liso, en el endotelio y en el cerebro. Entonces, ya nosotros sabemos que estimula la producción de este segundo mensajero, es estimular. Pero si se une histamina al receptor H2MP cíclico, también puede unirse a los receptores H3, que aún están, su ubicación es desconocida, pero se cree que están a nivel presináptico, a nivel del cerebro, a nivel del plexo mientérico y de otras neuronas. Y el H2 está a nivel de la mucosa gástrica, el músculo cardíaco, el mastocito y cerebro. De manera que cuando se aumenta o se estimula, aumenta el AMP cíclico, ¿qué sucede? ¿Cuál sería el efecto que nosotros estamos observando? ¿No se acuerdan? Que le dije que Doctora, había una ¿podría droga en repetir? particular. Con todos estos mecanismos que le estoy diciendo, si por ejemplo está ligando endógeno o hay una sustancia que me aumenta la histamina y esa histamina se une al receptor H2, yo sé que el H2, los receptores H2 están en mucosa gástrica, a nivel del músculo cardíaco, a nivel de los mastocitos y a nivel del cerebro. Yo sé que estimula la GS, me va a producir un efector que es la adeninatociclasa, esta adeninatociclasa aumenta el AMP cíclico, pero yo sé que los receptores H2, o sea, van a estimular los receptores H2, están ubicados a nivel de la mucosa gástrica. ¿Qué sucede? Tengo una gran producción ¿de qué? De ácido estomacal. De ácido gástrico. De ácidos estomacales. Por eso es que usamos, entonces voy a bloquear o voy a dar un fármaco para bloquear H2. A nivel del músculo cardíaco, ¿qué puede producir? Cuando ustedes se toman un antialérgico que no es selectivo, que los primeros antialérgicos, clorfenidamina, por ejemplo, que traen muchos de estos fármacos que están importando, y yo sé que lo estoy usando como antihistamínico, pero él no es selectivo. Él se va a unir en todos los receptores H que consiga, en todos los receptores histaminérgicos. Entonces, a nivel del músculo cardíaco, ¿qué puede producir? O sea, yo lo que le estoy haciendo es la aplicación clínica de lo que estamos viendo. Si damos una droga antialérgica de los que salieron de primera generación, los de la primera generación no son selectivos. Ellos se unen a estos tres tipos de receptores histaminérgicos que yo le estoy mencionando, ¿ok? Yo sé que el receptor H2 está ubicado a nivel del músculo cardíaco y está a nivel del endotelio. ¿Qué sucede o cuál sería la manifestación clínica que me dice el paciente que yo le indico un antialérgico que no sea selectivo?
¿Qué me dice el paciente? El paciente me puede llamar doctora. Después que me tomé el antialérgico que usted me indicó, No sé, le di tengo una taquicardia. taquicardia. Aumenta la frecuencia Taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca. Es el ejercicio clínico que yo quiero que ustedes me hagan. Porque no vamos a aprender farmacología como los técnicos, que uno le dice al enfermero, y muchos enfermeros son muy buenos y saben cuando uno le indica un tratamiento. Ok, inyéctale un fármaco, un antialérgico que sea vía de administración endovenosa y se lo pone muy rápido. Entonces, dependiendo de su ubicación, y yo sé que hay un aumento del AMP cíclico, puedo tener gastritis, puedo tener taquicardia, me puede dar sueño también, porque no es selectivo. Esta droga que yo le estoy dando se va a unir tanto a los receptores H1, los receptores H2 y el receptor H3. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Seguimos con el ejercicio clínico. Vamos a ver. Lo que estimulan proteínas GS. Ya yo sé que hay un estímulo y hay un aumento del efector y de un segundo mensajero. Dentro de ellos tenemos las catecolaminas, la dopamina y la histamina. Fíjense que estimulan, hay un aumento en la producción. Los que inhiben o los que se unen a la proteína GI para disminuir, tenemos los adrenoreceptores, los muscarínicos, que es activado por la acetilcolina, la dopamina, y la proteína GQ, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces, ellos son los muscarínico 1, muscarínico 3, la norepinefrina, la angiotensina 2 y la histamina H1. Recuerden que hay histamina, 3 tipos de receptores histaminérgicos. Vemos aquí. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Cuando nosotros damos salbutamol, el salbutamol es una droga que es un broncodilatador. Broncodilatador. ¿Dónde se une el salbutamol? Con los receptores alfa 1. ¿Qué produce? El salbutamol se une a los receptores beta 2, estimulan la proteína GS, me produce el adeninato ciclasa, segundo mensajero, el AMP cíclico. ¿Y cuál es el efecto? Una broncodilatación. Donde tenemos los receptores beta 2, están ubicados a nivel de las células pulmonares y a nivel del corazón. Por eso es que cuando se da al paciente un broncodilatador que no es selectivo, también puede producir taquicardia por el aumento del AMP cíclico. Lo que hacen es estimular. Tenemos aquí la histamina, según el receptor H1, estimula proteína GQ. GQ ya yo sé que el efector va a ser la fosfolipasa C. El segundo mensajero de la fosfolipasa C es el trifosfato de inositol, de acilglicerol. Hay un flujo o la entrada de calcio. ¿Y cuál es el efecto? La alergia. Por eso es que esto sería un ligando endógeno. Por eso es que cuando damos un antialérgico lo que hacemos es bloquear todos estos pasos para aliviar la alergia al paciente. Pero recuerden que cuando se da un antialérgico que no es selectivo, puede unirse a todos los receptores histaminérgicos que tenemos en toda la economía de nuestro cuerpo. Por el contrario, bueno, esto es porque el receptor H2, ¿dónde está?
¿Dónde está ubicado? Ya En se la lo dije. En la mucosa gástrica. Músculo cardíaco. El músculo cardíaco. Entonces, estimula la proteína GS. La proteína GS le dice a la efectora adenilato ciclasa, estimúlate para que me produzcas AMP cíclico, y nosotros vemos entonces como el efecto una hipersecreción gástrica, que también puede haber un poquito de taquicardia cuando comemos algo que libera histamina. Y ya se están entonces explicando muchos procesos. ¿Qué es esto? Yo creo que con esta lámina terminamos porque yo sé que ustedes están saturados. Yo sé que esto no es fácil entenderlo, pero con un poquito de dedicación. La membrana celular. La membrana celular. Vamos a ver aquí. Este es un receptor que yo les digo que es un receptor acoplado a proteína G, y esto está en reposo. Tenemos el sitio de unión del fármaco, que es, o del ligando, que es extracelular. Esto es un receptor que tiene sus 7 dominios. Aquí será muy difícil hacerle la estructura, pero ya ustedes saben, y esto es un receptor que está en reposo, ligado a proteína G, con sus 3 unidades, su unidad alfa, beta y gamma. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la proteína efectora, que también está, por decir, como no está estimulada, estoy en reposo, vamos a pensar que es una el efector es una adeninato ciclasa. Viene un ligando endógeno o un fármaco que activa al receptor acoplado a proteína G. Hay un intercambio del GDP por el GTP que está unido a la subunidad alfa, se separa, le dice al efector, hey, mira, estoy por aquí. Y dependiendo de cuál es el efector, se produce el segundo mensajero. Una vez que termina la acción, la proteína G vuelve a su estado original o su estado en reposo, mientras no tenga el estímulo del ligando o del fármaco. ¿Pregunta? Si no lo entendieron así. Doctora, no pude el efecto que hacía. ¿Me lo puede explicar nuevamente, por favor? Es que el efecto va a depender, mi amor, de cuál va a ser la proteína que va a activar. Si nosotros tenemos un fármaco o un ligando que su receptor es, porque cuando nosotros damos una droga, no es que va a estimular a los receptores ionotrópicos o va a estimular al otro receptor, no. Cuando nosotros damos una droga, ya sabemos cuál es el receptor que va a activar. En este caso, cuando activa a los receptores acoplados a proteína G, ¿qué es lo que sucede? Dos mecanismos, o sea, lo que va es traducir la señal. Te estoy dando, activa la proteína G, y dependiendo de cuál va a ser la proteína que se va a estimular, va a producir el efector. Si es una proteína GS, entonces lo que va a hacer es activar el efector, que si es una adenilato ciclasa, ¿cuál es el segundo mensajero de la adenilato ciclasa? La adenosine-monofosfato cíclico. El AMP cíclico. Muy bien. Si esa misma GS estimula una GTP, que sería el efector, o una guanilato ciclasa, que sería el efector, ¿cuál sería el segundo mensajero? GMP Si es cíclico. el GMP cíclico. Esa es si es GS. Si lo que esa droga estimula a una proteína GI, ¿qué es lo que va a producir? Si lo que le dice es a la adenilato ciclasa, bloquea la adenilato ciclasa, no produce o no estimula la adenilato ciclasa, ¿qué es lo que va a estar disminuido? El segundo mensajero, El segundo mensajero, pero ¿cuál? En este caso, si es una adenilato ciclasa, ¿cuál es el segundo mensajero que está disminuida su producción? AMP ciclasa. El AMP cíclico. Y si es una guanilato ciclasa, o sea, esa GI, o sea, GI de inhibir, pues, por decirlo así para que lo entienda, y se estimula, o lo que quiere es
estimula, le dice, mira, le da el golpecito a la guanilate ciclasa, ¿cuál es el segundo mensajero que está disminuido? El Estoy GMP esperando. cíclico. El GMP cíclico. Ok. Vamos a ver, otra droga lo que hace es que estimula estimula a la GQ. ¿Cuál es el efector que se produce allí? ¿Cuál es el Aumenta efector? la fosfolipasa C. Aumenta la fosfolipasa C. ¿Y cuál sería el segundo mensajero de la fosfolipasa C? Sería el inositol trifosfato y el desilglicerol. Es correcto. Y eso que son poquitos efectores que le estoy mencionando. ¿Ya entendiste? La que preguntó. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Seguro? Sí, ya tengo Vamos. Y ustedes lo que se tienen que aprender en relación a esto que yo le estoy diciendo es la ubicación, dependiendo de, o sea, los receptores tienen una ubicación discreta en el tejido, no es que va a estar repartidas por todos lados. Por ejemplo, yo sé que los receptores de histamina van a estar ¿dónde? A nivel del músculo liso, a nivel del endotelio y a nivel del cerebro. Los H2 a nivel de mucosa gástrica, o sea, tienen una distribución discreta en el tejido. Y dependiendo de cuál sería su función, yo sé que entonces se estimula, por eso es que, o sea, estoy salivando, tengo mucha salivación. Oye, el receptor H1 debe estar activado, junto con el H2. Y así, ustedes saben, ¿dónde están ubicados los receptores de dopamina? ¿Dónde están ubicados los receptores muscarínicos 2? ¿Dónde están ubicados los receptores dopaminérgicos 2? Eso es lo que ustedes se tienen que aprender. Y cuando indicamos un fármaco o en el parcial se le pregunta, o sea, ya saben cuál va a ser el efecto de una droga que nosotros estamos dando. Si hay alergia, damos un antialérgico, oye, va a actuar sobre los receptores histaminérgicos 1. El paciente tiene taquicardia y yo sé que lo quiero disminuir esa frecuencia cardíaca, oye, yo voy a inhibir los receptores beta. Ya yo sé que entonces los receptores beta están ubicados a nivel del receptor y también están ubicados a nivel de los pulmones. Por eso es que cuando se da fármaco para el asma, si le damos un fármaco no selectivo, se va a ubicar en todos los receptores que él consiga, pero que estén ubicados en su sitio en particular. Y también lo va a activar o lo va a inhibir. Por eso a la hora de nosotros, estamos hablando desde el punto de vista llevando o aplicando la farmacología a la clínica. Cuando indicamos un fármaco, si yo no me aprendo bien cuál es su farmacodinamia y cuál es su farmacocinética, yo puedo producir efectos secundarios. De manera que cuando yo me lo aprendo, si el paciente me llama, doctora, el tratamiento, yo tengo aquí un antialérgico de esos que vienen importados. Bueno, los que vienen importados tienen clorfeniramina. Eso es una droga antialérgica de primera generación y produce sueñito y produce taquicardia. ¿Por qué? Porque no es selectivo. Se me va a ubicar en los receptores histaminérgicos que tengo a nivel del cerebro y receptores histaminérgicos que tengo a nivel del endotelio o del músculo cardíaco. Entonces ustedes le van a decir, no, sí, eso le puede dar un poquito de taquicardia, pero no se preocupe, tome bastante agüita, duerma. Pero si es un paciente mayor, adulto mayor, con problemas del corazón, ustedes le van a decir, ese fármaco, bueno, a ellos le van a decir medicamento, ese medicamento está contraindicado en usted porque le va a aumentar su problema en el corazón. ¿Vieron la importancia entonces de saber la farmacodinámica? Sí, doctora. ¿Todo claro? Okay. Entonces, bueno, con esta lámina quedamos en esta parte. Todavía no hemos terminado el tema 1. Recuerden que todavía falta ver otros 2 receptores. No es que sean de menor importancia, pero son más sencillos de aprender, como son los que tienen actividad catalítica o enzimática, los que están a nivel intracelular. Y seguimos entonces con otras características de